Gracias, Pastor Arboleda, y gracias a todo el presbiterio, al hermano Roberto Finqui, a todos los pastores que hoy fuimos a comer allá. Calera se llama, ¿verdad? A Calera, y fue una comida deliciosa, muy buena, muy rica, aun cuando a algunos nos tocó puerco para comer. Yo dije, nomás le echamos la bendición y ya. De vez en cuando no cae mal, ¿verdad? Y fue una bendición ver a todos estos pastores de ustedes, de todos los presbiterios de Colombia, que ya de edad, la mayor parte de ellos, ¿verdad?, han entregado sus vidas en integridad y en honestidad para servirlos a ustedes, al pueblo de Dios. Qué privilegio, qué bendecido es Colombia de tener tantos pastores. En México tenemos solamente aproximadamente un siglo que llegó el Evangelio. 1892 aproximadamente llegó a Guerrero por los presbiterianos, se pasaron a Tabasco, los mataron, y hasta 1970-75 en México el Evangelio había sido solamente para las clases populares. No fue hasta después de 1975-80 que en México el Evangelio comenzó a alcanzar la clase media alta, los profesionistas, los políticos, los científicos, etcétera, etcétera. O sea que antes del 80, todos los que eran profesionistas, abogados, doctores, nos consideraban tontos, nos consideraban de menor nivel, creían que era un pueblo de iletrados, analfabetos, que los pastores no podían discutir con un doctor, con un médico, con un ingeniero. Pero en los 80 para acá comenzó Dios a levantar ya hombres de Dios en México, y ahora el Evangelio está ya casi, ¿verdad?, acabado de ser predicado en todos estos niveles. Nosotros tenemos un desayuno cada 2 meses en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México. Invitamos a políticos, a diputados, a senadores, a físicos, matemáticos, a maestros ateos. Vamos a la universidad y nuestros jóvenes reparten en la universidad. Bueno, como que se fue, ya el sonido, ya se descompuso el sonido. Bueno, ¿sí me escuchan allá atrás? Entonces estamos tratando, ¿verdad?, de presentar el Evangelio a todas las clases sociales y demostrar que la Biblia hace pedazos cualquier sistema de pensamiento, cualquier filosofía, cualquier otra religión, porque la Biblia tiene las respuestas para el origen de la vida, para contestar qué significado tiene la vida y hacia dónde va la humanidad. Y cuando la gente comienza a darse cuenta que no solamente predicamos un evangelio de solamente pues ven a Cristo, y claro que es importante, sino que por qué quiere Dios que nos acerquemos a Él, es cuando comenzamos a ver que verdaderamente el cristiano puede enfrentarse a cualquier público, ante cualquier podium, ante cualquier persona por más culta que sea, y destrozarla con todos sus argumentos con el poder de la palabra de Dios. Bueno, en esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Pedro. Es que me cambiaron los monitores, ya me estaba oyendo aquí muy bien y ya no me oigo. Los monitores. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al versículo 17, tenemos estas palabras que van a servirnos como base a nuestra conferencia y al tema que vamos a desarrollar, que se llama en esta noche el temor de Dios. Vamos a hablar sobre el temor de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel
que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Conducíos en temor. Conducíos, vivid, caminad, actuar, pensar bajo el temor de Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es muy difícil escuchar un mensaje sobre el temor de Dios. Yo en todos los años que tengo de cristiano he escuchado en más de 30 años 2 mensajes del temor de Dios. Y es muy triste porque el temor de Dios es una de las enseñanzas más importantes que existen en la Biblia, una de las más mal interpretadas y más mal comprendidas, porque cuando no eres cristiano asumimos que cuando hablamos del temor de Dios significa tenerle miedo a Dios, pero vamos a aprender que una cosa es tenerle miedo a Dios y otra cosa es tener el temor de Dios, que son 2 cosas muy diferentes. Tenerle miedo a Dios te aleja de Él. Los que tienen temor de Dios se acercan a Él. Vamos a ver pues en esta noche que dice también en el Proverbios 1:7 que el temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Voy a tratar con la ayuda del Señor de poner orden en estos pensamientos para poder llevar un nivel y que podamos aceptarlo, digerirlo y poder asimilarlo claramente. La Biblia nos habla de conocimiento y de sabiduría. El conocimiento lo obtienes a través de la palabra de Dios, al conocer las doctrinas, al conocer las historias de la Biblia, etcétera, etcétera. Yo en México tuve un debate con un hombre de 75 años de edad que había traducido el Nuevo Testamento del griego al latín y del latín al español. Este hombre ya murió el año pasado y era un hombre cultísimo, muy inteligente, y cualquiera hubiera dicho: oye, si tradujo el Nuevo Testamento del griego al español y al latín, significa que conoce muy bien la Biblia. Pero cuando estábamos en la televisión debatiendo, me di cuenta inmediatamente que este hombre tenía conocimiento de la Biblia, pero no conocía al autor de la Biblia. Que hay una grande diferencia en que tú vayas a un seminario o a un instituto bíblico y conozcas teología y conozcas cosas de la Biblia, pero otra cosa es que conozcas y que tengas una relación íntima con el Dios de la Biblia. Entonces este hombre conocía y tenía el conocimiento, pero no tenía la sabiduría, porque la sabiduría es la capacidad, si lo quieres apuntar, que Dios nos da para poder aplicar el conocimiento. Vamos por orden. Un ejemplo, dice la Biblia en Efesios 5: maridos, amen a vuestras mujeres. Ayer hablamos bastante de eso. Un hombre cristiano ya sabe eso. Tienes el conocimiento, sígueme con cuidado. Pero cuando tú comienzas a poner en práctica, no solamente lo tienes aquí en la mente, sino que lo pones en práctica y comienzas a vivir sacrificialmente por tu esposa, te comienzas a convertir en una persona sabia. Porque no es hasta que ponemos en práctica el conocimiento que tenemos la sabiduría. Y el principio para comenzar a ser sabios, para tomar decisiones en el lugar de las cuales no me tenga que arrepentir, con mi esposa, en mis negocios, con mis hijos, en la iglesia, es el temor de Dios. Porque es donde comienza